Llegó el momento de hablarte del Galaxy A72, un dispositivo que tienes que tomar en cuenta por muchas razones. Quiero hablarte de toda la tecnología y lo que a mí me ha llamado la atención de este nuevo Galaxy A72. Mira, voy a empezar hablándote del diseño. Y si lo comparas con el A71, nos damos cuenta que el diseño en la parte frontal se parece muchísimo al A71. Donde tú notas el cambio es en las cámaras de atrás, ya que tenemos un diseño diferente y que a mí en lo personal me gusta. Pero, ¿cuál es la tecnología que tienen las cámaras de este A72? Pues aquí te lo voy a decir. Solo viene con un sensor de 64 megapíxeles, 4 cámaras traseras, se dividen de la siguiente forma: un angular con apertura 1.8, el segundo es un telefoto con apertura 2.0, un gran angular con apertura 2.2, un macro cámara con apertura 2.4 y en la parte frontal viene con un sensor de 32 megapíxeles, es un angular con apertura 2.2 y ya yo estoy ansioso por traer ese dispositivo aquí al laboratorio para exprimirlo a fondo y poder ver la potencia en estas cámaras. Recuerda que graba en resolución máxima de 4K a 30 cuadros por segundo en la parte de atrás y en la parte frontal solamente graba en resolución de 1080 a 30 fotogramas por segundo y cuenta con HDR tanto en las cámaras de atrás como en la cámara frontal. Quiero que me dejes un comentario aquí abajo y me digas si estas cámaras para ti están bien. Creo que por este precio no podemos pedir más. Están brutales y Samsung nos tiene acostumbrado a traer cámaras de este calibre, ¿no? Ahora quiero hablarte de la pantalla. ¿Cuáles las características que va a tener este A72 en su pantalla? Pues bueno, tenemos una pantalla de 6.7 pulgadas, resolución de 1080 por 2400 píxeles. Me parece a mí que Samsung ahí se está quedando en lo mismo. ¿Por qué no darnos una pantalla en 2K? Y quizás muchos van a decir, Ale, pero es un gama media, no podemos con este precio meterle 2K, pero por ahí ya hay muchísimos gama media que vienen con sonido estéreo. O sea, si nos están dando ya sonido estéreo, que están sonando las dos bocinas, ¿por qué no darnos 2K? Sería súper brutal, porque así tú no tienes que pagar tanto dinero para tener una pantalla en 2K. En cuanto al tamaño, me encanta. Para mí, 6.7 pulgadas es más que suficiente. Creo que más de ahí no se puede pedir. También en cuanto a tecnología, es una pantalla a 90 Hz. Es una pantalla Super AMOLED Plus, una pantalla a 90 Hz que a la hora de tú jugar, si ese videojuego permite que tú puedas jugar a 90 Hz, como en el caso de Fortnite, que ya lo permite que tú puedas jugar a 90 Hz, pues te va a ir súper brutal. Y a la hora de tú estar navegando en el panel entre una pantalla y otra, pues vas a notar esa gran fluidez al tú tener una pantalla en 90 Hz. Y esto sí me gusta, esto sí hay que aplaudirlo. También me he pillado la información de que es muy probable que venga con certificación IP67. Y esto es muy bueno, esto es algo que hay que aplaudirlo, porque estamos con un teléfono gama media que su precio rondará. Es muy probable que el precio venga entre 300 a 400 dólares. Sin embargo, también nos está dando certificación IP67 y va a venir con una certificación de que puede sumergirlo 1 metro debajo del agua durante 30 minutos. Si es así, esto va a ser súper brutal y los amantes de los Samsung Galaxy tienen que estar ahora mismo súper contentos. Y a mí, de manera personal, me encanta, porque yo, cuando un teléfono viene con certificación a prueba de agua, es un dispositivo que yo no lo suelto para nada, ni siquiera cuando voy a tomar una ducha. Yo me llevo mi teléfono, si sigo escuchando música, sigo viendo mi video en YouTube desde la ducha, y en este Galaxy A72 es muy probable que tú puedas hacer esto. Pero ahora voy a pasar al tema más importante, y yo sé que muchos usuarios están aquí porque quieren saber
la potencia, cuál es el procesador, cuál es la RAM. Pues mira, estamos delante de un Snapdragon 720G y van a venir dos versiones, una versión de 6 GB de RAM y otra versión de 8 GB de RAM. Ustedes saben que el precio va a variar según la versión que tú ordenes, pero me gusta que como mínimo va a venir una versión de 6 GB de RAM. En cuanto a la GPU para los videojuegos, viene con un Adreno C618. Así que me encantó, un procesador Snapdragon de 8 núcleos a 8 nanómetros, el 720G. Esto se agradece muchísimo. Y también tenemos una GPU Adreno 618, que de hecho, cuando lo traiga aquí al laboratorio, porque voy a estar siguiendo este teléfono de cerca para traerlo aquí al laboratorio, exprimir los fondos y mostrarle a ustedes toda la potencia de un terminal como este. Imagínense, combinando este procesador a este Snapdragon 720 versus esta Adreno 618 a nivel de fluidez en los videojuegos o a nivel de fluidez en cuanto a aplicaciones, cuando usted está abriendo aplicaciones que requieran mucha potencia, pues con este Samsung Galaxy no vas a tener ningún problema, porque tiene potencia más que suficiente para tú jugar y para tú poder hacer para tú poder abrir cualquier aplicación, no importa lo que esta aplicación requiere. Y por mi parte, otra vez voy a darle puntuación 10 de 10. Este va a venir con ranura para tú aumentar el espacio de almacenamiento, ya que aparte de que van a venir versiones de 6 y 8 de RAM, pero también la versión mínima en cuanto a espacio de almacenamiento va a ser de 128 GB y otra versión de 256 GB. Pero también te dan la opción de que tú puedes expandir el espacio a través de una micro SD de cualquier tamaño. Es decir, y para mí 128 GB interno es más que suficiente. Pero si tú eres un usuario que vas a estar metiendo caña y qué sé yo, te quedas corto con 128, pues tiene la opción de expandir el espacio a través de una tarjeta micro SD, y esto es algo que también me gustó. Ahora quiero hablarte de la autonomía de batería. ¿Cuál va a ser la potencia en cuanto a batería? Y me encanta porque tenemos una autonomía de 5000 miliamperios. Óigame bien, 5000 miliamperios, viene con certificación de carga rápida, con una potencia de 25 watts. Imagínense, si tú combinas que tienes una pantalla Full HD y una batería de 5000 miliamperios, pues una vez que tú cargues a tope, que tú cargues este teléfono al 100%, pues vas a pasar todo el día sin necesidad de tener que volver a recargar la batería, porque una autonomía de batería de 5000 miliamperios es más que suficiente. Tienes, qué sé yo, autonomía para tú jugar, navegar en las redes sociales, ver una película, ver contenido multimedia. 5000 miliamperios es más que suficiente. Pero cuando yo lo traiga aquí al laboratorio, porque voy a tratar de traerlo aquí al canal para hacerle duras pruebas a la batería, hacerle prueba de agua. Ustedes saben que yo estoy acostumbrado a hacer prueba de agua, hacer prueba de rendimiento en videojuegos, jugar Fortnite, compararlo con los demás terminales. Así que ya yo estoy ansioso porque salga al mercado. Hay que tomar un punto importante, chicos, y es que esta información que yo acabo de pillarme no es 100% segura. Hay algunas tecnologías que puede variar, pero la fuente donde yo agarré esta información es una fuente muy buena, que de aquí es que yo saco la mayoría de información. Pero repito, no estoy confirmando de que toda esta tecnología que yo te estoy hablando sean ciertas, porque ustedes saben que este teléfono está en la última fase de desarrollo. Algunas tecnologías puede variar, pero estoy casi seguro que va a venir con lo que acabo de mencionarte, y su precio rondará entre los 350 a 500 dólares. Pero con el tiempo, ustedes saben que los teléfonos de Samsung con el tiempo
tienden a bajar de precio muy rápido. Así que ya sabe, tomen nota. Si hay otra tecnología que yo mencioné aquí y es diferente, no quiero que vayan a decir que yo estoy diciendo una cosa por otra. No, sino que esta información yo me la estoy pillando de una fuente que es muy buena y estoy casi seguro de que va a venir con la mayoría de tecnología que yo acabo de mencionarte aquí. Imagínense, IP67, que tú puedas sumergir tu teléfono, un teléfono gama media, que tú puedas meterlo debajo del agua, sería súper brutal. Estuve chequeando para ver si tiene sonido estéreo, pero no conseguí esa información, pero es muy probable de que venga con sonido estéreo porque los dispositivos que están viniendo ahora, gama media, y dispositivos que están en esta categoría, la mayoría están viniendo con sonido estéreo, y sería súper brutal que este Galaxy A72 venga con sonido estéreo. También esta versión que he estado viendo es 4G, no es una versión 5G, pero ustedes saben que Samsung después lanza una versión 5G, como hicieron con el A71, que primero lanzaron una versión 4G y a los meses siguientes lanzaron una versión 5G. Y ustedes saben que todavía el 5G le falta llegar a muchísimos países, así que con esto no tengan pena. Llegamos a la parte final. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este, y quiero que me dejes un comentario aquí en la caja de comentarios y me digas qué te parece a ti este nuevo Samsung Galaxy A72. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta el próximo video.